Buenos días, mi nombre es Nelvis Tatiana Martínez Álvarez del programa de Psicología y hoy vengo a socializar el segundo trabajo de bioevolución que se titula Troncoencéfalo y Diencéfalo. Principalmente abrimos el trabajo hablando del troncoencéfalo y este es una estructura fundamental que está conectada con el encéfalo, con la médula espinal y asegura la comunicación entre ambos. Es el encargado de controlar las funciones vitales automáticas, de servir como vía de paso, regular el estado de vigilia y coordinar reflejos, movimientos asociados con la audición y la visión, la postura y el equilibrio también. Pues como ya lo mencioné, está entre el tálamo y la médula espinal y se divide en tres componentes, que son el mesencéfalo, el puente o protuberancia o el bulbo raquídeo. Principalmente el mesencéfalo está ubicado en la parte superior, debajo del tálamo, y es el que se encarga de coordinar los reflejos visuales y auditivos a través de los colículos superior e inferior. Y una de sus principales funciones es la integración de toda la información sensorial para dar respuesta rápida. Seguido de eso tenemos el puente o la protuberancia, que su función es servir como conexión entre la corteza cerebral y el cerebelo. Y pues ahí mismo la médula espinal. Este regula funciones automáticas como la respiración y el control. Y asimismo coordina también la postura y el equilibrio, que son fundamentales, son acciones o cosas fundamentales que hace el troncoencéfalo. Y por último, el bulbo raquídeo, que es la parte más pequeña del troncoencéfalo, se encarga de controlar las funciones vitales como la respiración, el ritmo cardíaco, la presión arterial y esas cosas. Y además contiene reflejos como los del vómito, la tos o el estornudo. Seguido de eso, vamos a hablar de los 12 pares craneales. Los 12 pares craneales ayudan a la información de todo el cerebro. Entre estos tenemos primero el olfatorio, que es sensorial y que es el que manda o contiene la información olfatoria pues de la nariz. Y si ocurre una lesión aquí sería una agnosia o pérdida del olfato, es lo mismo y puede perderse de manera parcial o de manera completa. Como segundo par craneal tenemos el optativo, que también es sensorial, que es igual al olfatorio, pero esta vez con la visión. Este se encarga de la información visual. Y si ocurre una lesión aquí sería una neuropatía óptica o una ceguera parcial. Es lo mismo, solo que con la visión, como ya lo mencioné, también se puede perder totalmente o se pierde solo una parte de la visión. Seguido tenemos el oculomotor, que como su nombre lo dice, es un par craneal motor y es el que da la información de la visión también, pero esta vez más específicamente de la parte derecha y de la parte de arriba del ojo. Y aquí, si ocurre una lesión, sería una parálisis oculomotora, ya que quedaría sin movimiento o estática esta parte del ojo, o sea, quedaría estático en esos movimientos. Seguido de esa sigue el toclear, que también es motor, que es igual que el oculomotor y ayudan ambos al óptico con la visión, pero esta vez es para la parte izquierda y la parte de abajo del ojo. Si ocurre una lesión aquí sería una parálisis de oblículo superior y provocaría una visión doble. Y también la parálisis viene siendo la falta de movimiento en esa parte del ojo, en la parte de abajo y en la parte de la izquierda. Luego de eso tenemos el quinto par craneal, que es el trigémino, que es sensorial y es el que manda o tiene la información de la cara. Trigémino porque divide la cara en tres partes, en la frente, en las mejillas y en la mandíbula. Si tiene una lesión aquí, sería una neurología del trigémino. Esto lo que va a provocar es que no se estimule o no se sienta nada, por así decirlo, en esas partes de la cara. Luego tenemos el 6, que es el abducens, que va de la mano con el toclear, con el oculomotor y el toclear. Pero esta vez, lo que hace es que estira o contrae la retina. ¿Para qué? La estira para ver desde lejos y la contrae para ver desde cerca.
y si ocurriría una lesión en este sería una parálisis del recto lateral, lo que provocaría o que no podamos ver desde lejos o no podamos ver desde cerca dependiendo de la lesión que esté, dependiendo de dónde esté la lesión. El 7 es el facial, que es el motor, y este es un par craneal que va de la mano con el trigémino. Aquel era sensitivo y este es motor. Este lo que hace es que le da movimiento a todas esas partes, a todas esas tres partes de la cara. Aquel recibe los estímulos y este provoca el movimiento de las tres partes que, repito, son la frente, la mejilla y la mandíbula. Luego sigue el vestíbulo coclear, que es sensorial, y este es el que manda la información o contiene la información de la parte auditiva, si se ocurre una lesión aquí, podría ser una hipoacusia o un vértigo. La hipoacusia es la pérdida parcial o total de la audición. Y el vértigo va muy relacionado porque el vestíbulo coclear va muy de la mano en el sentido vestibular, como su nombre lo dice, y nos ayuda a mantener la postura o el equilibrio. Seguido de eso tenemos el noveno par craneal, que es el glosafaringeo. Que el glosafaringeo es el par craneal que le da información o mantiene la información de las partes de la lengua. Nos ayuda con a distinguir sabores y a distinguir los sabores que entre ellos, pues, el dulce, el salado, el ácido, el amargo o el umami. Y estos provienen pues del bulbo raquídeo. Si ocurre una lesión aquí sería una neurología glosofaringeo y es que es la incapacidad de sentir o reconocer estos olores. Seguido de eso tenemos el 10, que es el vago, que es mixto, que es el único par craneal que lo es y tiene y es el encargado y el responsable de la información del ser humano. El ser humano como de todos nuestros sistemas, sistema nervioso central, sistema respiratorio y entre los demás sistemas que tiene. Si ocurre una lesión aquí sería una disfunción vagal y este viene siendo como un daño directamente en alguno de los sistemas que nos va a dar luego incapacidades o dificultades al momento de desarrollarlos. Seguido de eso tenemos el accesorio, que también es un par motor, que es el que se encarga de controlar los músculos esternomascloideos y el trapecio, que es el responsable también de los movimientos de la cabeza, de los hombros, de los brazos, de las piernas. Y si ocurre una lesión aquí, obviamente se verían implicadas estas partes y se inactivaría el movimiento de estas. Y se llamaría, parálisis del esternocleidomastoideo y el trapecio. Y por último tenemos el hipogloso, que este va de la mano con el glosafaringeo, que aquel era sensitivo y este es motor. Aquel capta los sentidos y este da movimiento a todas estas partes de la lengua. Si habría una lesión sería una parálisis lingual y pues se nos dificultaría mucho, como ya lo mencioné anteriormente, mover esta para entender los sabores que necesitamos obtener. Estos pares de dónde provienen, principalmente el olfatorio proviene del mesencéfalo, el optativo también proviene del mesencéfalo, el oculomotor de la protuberancia o puente, el toclear igual de la protuberancia, el trigémino van también de la mano con la protuberancia, el abducen también. Ya el facial proviene del bulbo raquídeo, igual que el vestíbulo coclear, el glosafaringeo, el vago, el accesorio y el hipogloso. Seguido de eso tenemos el diencéfalo, que es una estructura que está dividida en cinco principalmente. Tenemos principalmente el tálamo, que es la capacidad de organizar y distribuir los potenciales de acción por vía aferente. Este tálamo se divide en 4, que son los que los ayudan con estos potenciales de acción, que son el lateral, el anterior, intralaminar y centromedial. El lateral principalmente es el encargado de mandar la información de la corteza posterior, o sea, de los lóbulos temporales, occipitales y parietales.
y además que permite la percepción de el tacto con dolor o temperatura. El anterior es el encargado de mandar la información del sistema límbico, que aquí entraría el hipotálamo. Y también es el encargado de la memoria y el aprendizaje, ya que van de la mano y relacionados con el hipotálamo. El intralaminar es el encargado de mandar la información de la parte posterior y ventral, que vendría siendo el cerebelo, y ayuda con la regulación de la vigilia y la atención y la conciencia. Y por último, el centromedial es el encargado de mandar la información de la corteza prefrontal y frontal, o sea, todo el lóbulo frontal. El diencéfalo, el tálamo, perdón, es una gran masa de sustancia gris que está pues ubicada alrededor del hipotálamo y del tercer ventrículo. Y nos ayuda con el procesamiento y la transmisión de la mayoría de las informaciones sensoriales, como ya lo mencioné, por vía aferente. Entre ellas está lo que es la vista, el oído, el tacto y el gusto. El olfato no se incluye, ya que va hacia la corteza cerebral y actúa como regulación del sueño, la atención y la conciencia. Seguido de eso tenemos el epitálamo. El epitálamo es una parte del cerebro que está ubicada en la parte posterior y superior de la glándula pineal. Esta nos ayuda con la regulación del ritmo biológico, como el sueño o la vigilia, mediante, pues como ya lo mencioné, de la glándula pineal. El epitálamo se relaciona con los estados de ánimo, de la motivación y el control de emociones negativas. Seguido de eso también tenemos la hipófisis, que es la otra parte del diencéfalo, que esta lo que hace es que crea hormonas a través de las instrucciones que le manda el troncoencéfalo. Esta tiene una hipófisis derecha y una hipófisis izquierda, en las cuales pues variando se van creando las diferencias de hormonas. Otro de los temas importantes que hay que mencionar son los ganglios basales o los núcleos basales, que estos cumplen una función de moldear o regular el movimiento voluntario. Los ganglios basales son una sustancia gris que se basa en el telencéfalo y en el encéfalo, y también de cierta manera en el troncoencéfalo. Los núcleos son el cuerpo estriado, que está formado por el núcleo caudado, y el putamen, el globo pálido, que es interno o externo, que es el que controla la información motora hacia el tálamo y la corteza, y el núcleo subtalámico, que es el regulador del equilibrio y la postura, la excitación y la inhibición de los circuitos motores. Y también se encuentra la sustancia negra, que es la pras compacta y la pras reticulada, ubicada en el mesencéfalo. Los ganglios basales, pues como ya los mencioné, nos ayudan a la modulación y la regulación del movimiento voluntario, es decir, que este no inicia el movimiento, sino que cuando ya se está en el movimiento, lo inhibe o lo activa dependiendo de lo que se quiera lograr. También tenemos aquí que mencionar el hipocampo, que es una estructura de sustancia gris en forma de caballito de mar, que de hecho por eso es su nombre, hipocampo, y que está ubicada en la parte medial del lóbulo temporal. Este es crucial para transformar los recuerdos de corto plazo a largo plazo, pues mediante los procesos de mielinización y todas estas cosas que se hablaron en el trabajo pasado. Se conoce también como memoria declarativa o no declarativa, y también permite la creación de mapas cognitivos como para ubicarnos en tiempo-espacio. Seguido de esto, pues es importante mencionar y hablar de la amígdala, que es un conjunto de núcleos de sustancia gris. La amígdala es el encargado de procesar y dar significados a estímulos emocionales. La amígdala es la que guarda las emociones o los sentidos negativos, por así decirlo, y es importante para la regulación de emociones intensas como el dolor,
la ira, la frustración y así. Eh, es importante también para la regulación de estas emociones y se relaciona con los recuerdos con las emociones, es decir, que pasaron un evento en algún momento y y en ese evento se sintió mucho miedo. Lo que hace la amígdala es que guarda ese miedo y cuando después la persona vuelve a tener miedo, le trae ese recuerdo porque lo asoció de esa manera. También tenemos el núcleo accumbens que va de cierta manera, son casi idénticos porque también ayuda con las emociones, pero esta es una estructura del estriado ventral localizada en la unión entre el canado y el putamen. Este tiene dos núcleos que son el core y el shell, que el core está relacionado con las funciones motoras y la planificación, y el shell con la asociación de motivaciones o recompensas hacia el cerebro. Este es importante para la búsqueda de placer, pues tanto en las comidas, como en la música, como en las relaciones sociales o relaciones afectivas. Pues psicológicamente regula la motivación y explica por qué se repiten las conductas. Si generó placer y mucho agrado, lo normal o lo lógico sería que esa persona vuelva y repita eso con más constancia. También tenemos el forcing, que es un haz de fibras nerviosas de sustancias blancas en forma de arco, ubicado debajo del cuerpo caldoso. A su vez, es calloso, ubicado y a su vez, ¿cómo se llama? Conecta el hipotálamo con los cuerpos con el hipotálamo con el septum y algunas otras estructuras que también están en el sistema límbico. Es la principal vía de comunicación del hipocampo con el resto del cerebro y invierte en la consolación y la mediación de el hipocampo, el hipotálamo. Además, también esto es algo que ayuda a los procesamientos de la memoria autobiológica y el aprendizaje. También incluye la identidad personal. Junto con este tenemos el septum, que es un grupo de núcleos de sustancias grises localizadas en la línea medial entre el cuerpo calloso y el forcing, que regula la actividad del sistema límbico, incluyendo pues la amígdala y el hipocampo, que mencionábamos anteriormente que estas van muy interconectadas. Están unidos emocionalmente con las sensaciones de bienestar, incluidas en la empatía y en las conductas sociales, ya que regulan impulsos agresivos. El septum lo que hace es que, incluyendo con la amígdala y el hipocampo, aprende de aquellas acciones o de aquellos estímulos que ya tuvieron y lo que hacen es que lo relaciona y regula estos impulsos agresivos que podían llegarse a tener. Bueno, ahora les voy a mencionar una patología por cada estructura que se mencionó anteriormente. Principalmente el tálamo, tenemos la esquizofrenia, ya que puede tener una desorganización del pensamiento, la ansiedad y depresión secundaria por el insomnio o dolores crónicos. En el hipotálamo tenemos el trastorno del sueño, que viene siendo el insomnio, que es una irritabilidad o bajo rendimiento, riesgo de depresión por la falta de un buen ciclo de sueño y vigilia y todas estas cosas. En la hipófisis encontramos un hipopituitarismo, que es como una ansiedad o una depresión que prolonga cambios físicos o hormonales. También pues una baja autoestima y unos problemas de adaptación. En los ganglios basales encontramos el TOC, que es el trastorno obsesivo-compulsivo, que es una hiperactividad en los circuitos frontoestriales. Y también encontramos el TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, con dificultades en las transmisiones dopaminérgicas estriales. También
tenemos en el hipocampo, que fue otra de las estructuras que se mencionó, el TEPT, que es el trastorno de estrés postraumático, que estos son recuerdos intrusivos y alteraciones en la memoria emocional. Aquí también tenemos el Alzheimer, ya que el hipocampo es una de las primeras áreas en desgastarse cuando se tiene una pérdida de la memoria. En la amígdala tenemos el Kluven-Bursig, que es la falta de miedo, apatía emocional e hipersexualidad, de problemas en reconocer experiencias faciales o experiencias que pasaron en aquel momento. En el Forsyth tenemos la andonesia, anhedonia, que es la pérdida del placer, la apatía o la dependencia a conductas compulsivas. Y en el septum, para finalizar, tenemos el trastorno explosivo intermitente, que causa problemas sociales, dificultades para mantener las relaciones y el aislamiento por falta de control emocional. Se vuelven muy agresivos e imperativos, lo que hace que se aíslen. Y pues eso sería todo por este segundo trabajo de bioevolución. Muchas gracias.